En el siguiente video empezaremos a estudiar lo que es notación científica. Recordemos lo siguiente: del lado izquierdo tenemos un ejemplo de cuando el exponente es positivo. Recordemos que significa que es una cantidad muy grande. Si nos fijamos, aquí dice notación científica a notación normal. En el caso de la notación científica, aquí tenemos como ejemplo 5 por 10 a la 6. Y en notación normal esa cantidad son 5 millones. Del lado derecho tenemos qué ocurre cuando el exponente es negativo. Aquí está el ejemplo de notación científica que dice 6 por 10 a la menos 3, que en notación normal sería de 0.006 la cantidad. Ahora, ¿por qué la cantidad o las cantidades fueron de esa forma? Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Si tenemos la notación científica en el primer caso, voy a subrayarlo, 5 por 10 a la 6, significa que se coloca el número y se recorre el punto decimal hacia la derecha 6 lugares. Por eso es que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dando lugar a los 5 millones que mencionábamos. En el otro ejemplo de 6 por 10 a la menos 3, tenemos que el punto decimal se va a correr hacia la izquierda 3 lugares, empezando y tomando en cuenta el número 6 como un lugar. Quiere decir que ese es 1, 2 y 3. Y aquí termina el punto decimal. Vayamos ahora a un ejemplo de cómo se pueden escribir las cantidades cuando se encuentran en notación normal a notación científica. En este caso la instrucción nos dice que debe ser con 2 cifras enteras, por lo cual vamos a empezar con la primera cifra. Recordemos que 2 cifras enteras representan aquellas cantidades que son mayores a 1. Por ejemplo, voy a escribir aquí algunas. Si yo tengo esta cantidad, significa que tiene 3 cifras enteras, que son estas 3. Si yo tengo esta cantidad, tiene 2 cifras enteras, que son estas 2. Entonces, volviendo al ejemplo, dice 3.824.000. Si yo lo quiero escribir con 2 cifras enteras, sería 38.24. Recuerden que siempre se escribe la base 10, que será por 10, y vamos a verificar el exponente. Recordemos que para verificarlo necesitamos observar que el punto decimal se encontraba de esta forma y hay que contar los lugares de derecha a izquierda hasta donde se dejó el punto decimal. Serían por tanto 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, aquí el exponente es a la menos 5. Corrección, a la 5. Es un 5 positivo, ¿sí? Porque se corrió de derecha a izquierda. Es por 10 a la 5. En el otro ejemplo vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos piden la cantidad con 2 cifras enteras. Quiere decir que el punto decimal debe de quedar hasta este punto. Quiere decir que es un 75.63 y en este caso será por 10 y vamos a verificar el exponente. Vamos a contar los lugares ahora de izquierda a derecha. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso sí es a la menos 6 porque representa una cantidad muy pequeña. Vamos ahora a recordar las reglas para las operaciones con notación científica. Tenemos lo que es suma y resta. En este caso tienen que ser términos semejantes. Recordemos que es una misma variable o literal y el mismo exponente. Tiene una excepción en el caso de la notación científica. ¿Por qué? Porque recordemos que se puede modificar el exponente modificando la cantidad entera. En el caso de la multiplicación existe ley de signos, se multiplican los coeficientes numéricos y se suman los exponentes. Y por último, en el caso de la división existe ley de signos, se dividen los coeficientes numéricos y se restan los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Veamos el primer ejemplo para lo que es suma y resta. Vamos a irlo señalando. Primero tenemos 5 por 10 a la 5 más 3.2 por 10 a la 5. En este caso, como tenemos el mismo exponente y la base 10, simple y sencillamente se suman los coeficientes numéricos.
quiere decir que son 5 más 3.2, eso nos da 8.2, conservando el término semejante. En el caso de la resta ocurre algo similar. Serán entonces, dice 9 por 10 a la menos 2 menos 3 por 10 a la menos 2, eso nos da 6 por 10 a la menos 2. Ahora, en la multiplicación, lo único que hacemos es, primero, ley de signos, tenemos más por menos, eso nos va a dar menos, 5 por 3 son 15, y en el caso de los exponentes se suman, quiere decir que son menos 4 más 7, 7 menos 4 son 3. En el caso de la división, recordemos que se dividen los coeficientes numéricos. En el primer ejemplo sería 21 entre 7, eso nos dan 3, y los exponentes se restan. Voy a colocarlo aquí como extra para que no quede duda qué es lo que ocurre con la parte de los exponentes. Arriba en el numerador tenemos menos 3. La regla, lo voy a poner con otro color, dice que es menos, se resta, y abajo tenemos un 6 positivo. Entonces menos 3 menos 6, eso nos va a dar menos 9. En el segundo caso tenemos 8 entre 16. En este caso no es divisible y lo único que podemos hacer es simplificar esa fracción, lo cual quiere decir que es un medio. Dejamos la base 10 y vamos a ver qué ocurre con los exponentes. De igual forma lo voy a dejar aquí abajo, que son menos 2. La regla dice que se restan, por eso lo voy a poner con otro color, es este color rojo. Y tenemos menos 4. Aquí lo que ocurre es lo siguiente, menos por menos, estos dos nos va a dar más, quiere decir que ese 4 se vuelve positivo, por tanto son menos 2 más 4, eso nos da como exponente 2 positivo. Finalmente tenemos una potencia de una notación científica. Las potencias, recuerden que se eleva, en este caso dice 3 por 10 a la menos 2 está elevada al cubo. Primero el coeficiente numérico se eleva al cubo, quiere decir que es 3 por 3 por 3. Eso nos dan 27. Ahora, ¿qué va a pasar con los exponentes? Recordemos, por ley de los exponentes, lo siguiente. Puse un ejemplo extra abajo, en donde tenemos x cúbica elevada a la cuarta. Cuando tenemos un exponente, en este caso elevado a otro, los exponentes se multiplican. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí abajo, el resultado sería x elevado a la 12. En el caso de nuestro ejemplo va a ser menos 2 por 3. Quiere decir que nos dan menos 6. Ese sería entonces nuestro resultado. Hasta aquí terminamos con los ejemplos.